Continuamos con nuestro invitado tan especial y también todos estos invitados jóvenes que ya están perdiendo el susto y empiezan a preguntar. Estamos con Agustín Laje y una buena cantidad de estudiantes. ¿Usted tiene una pregunta para nuestro invitado? Sí, Agustín, antes del corte nos hablabas de una premisa muy importante y es preguntar siempre de qué va el cambio. En las elecciones en Colombia sucede un fenómeno y es que ese voto generalmente es emocional y a partir de ahí es como se mueven las encuestas. ¿Cómo hacer entonces ese cambio para que el voto no sea emocional? Es que me parece carismático, es que me parece chévere, es que me llega, es que me gusta cómo habla, es que me toca y me da la mano. ¿Cómo ir más allá de esas emociones? Bueno, digamos, idealmente a través de educación política. Lo que hoy no hay, incluso si uno lo compara mirando hacia atrás, la historia de todos nuestros países, lo que hoy no hay es educación política. Pero perdóneme, la izquierda la hizo muy bien en las universidades, hizo muy buena educación y adoctrinamiento. Adoctrinamiento no es lo mismo. Ah, bueno. Adoctrinamiento no es lo mismo que educación, porque la educación te permite ser libre. El adoctrinamiento te esclaviza a un solo dogma. Yo diría, tratar de contagiar pensamiento crítico, aun cuando pensando críticamente te decantes por Petro, ¿eh? Es decir, no significa que siempre razonando el asunto vas a llegar a una posición contraria a Petro. No vamos a absolutizarlo de esa manera tampoco. Digo, que puedas razonar tu voto y que no votes simplemente porque te gustó, por ejemplo, como pasó en Argentina, el perro del candidato, donde se dieron cuenta el equipo de Alberto Fernández que mostrando no al hijo, que era impresentable, sino al perro, que es un collie con un pelaje espectacular, a la gente le fascinaba, le armaron hasta una cuenta de Instagram al perro y hoy en Argentina la gente se agarra la cabeza porque nos gobierna un animal, ¿sí? Pero bueno, alguien puso ese animal ahí, desde que escogiste votar un perro. Entonces, yo lo que te diría en este caso es educación política, contagiar en la gente la necesidad de pensar en vez de sentir. ¿Por qué? Porque sentimientos tiene cualquier animal. O sea, digamos, un perro también siente cosas. Ahora, los seres humanos también podemos pensar. Y en la política, más que sentir, hay que pensar. Pero eso se trata, digamos, de una militancia muy complicada porque tenés que generar mucha conciencia en la gente. Bueno, ¿quién va de ustedes con pregunta? Bueno, yo antes de eso Entonces, pero el micrófono, por favor, porque si no, no queda grabado. Listo, la pregunta es, bueno, mucho gusto, Santiago, bienvenido a Medellín, a la mejor ciudad que tiene Colombia. La pregunta es, bueno, va relacionada con lo que dice ella y es, bueno, la izquierda se ha logrado tomar las universidades, pero ¿cómo, no solo en Latinoamérica, sí, en toda Latinoamérica podemos contrarrestar esa izquierda? O sea, ¿cómo la podemos disminuir y cómo podemos hacer que la derecha vuelva a tener más poder, y principalmente los jóvenes? Bien, muchas gracias. Armando una nueva derecha. En esa dialéctica continuidad-cambio, las viejas derechas son continuidad y no pueden sino ser eso. Armando una nueva derecha es lo que está entusiasmando a los jóvenes en todas partes donde esto se intenta. Fíjate vos la cantidad de jóvenes que va a ver a Milei, que van a los eventos de Vox, la cantidad de jóvenes que siguen a Donald Trump, a Bolsonaro, a Kast. Eso es lo que mueve a la juventud, ver que hay algo nuevo, una nueva derecha. Y en las universidades, mi recomendación para los jóvenes es que aprueben sus materias estudiando y repitiendo todo lo que sus profesores izquierdosos le quieren meter en la cabeza, pero que al mismo tiempo hagan el trabajo por dos, lean la otra biblioteca. Lean la otra biblioteca y traten de influir en sus compañeros. No pierdan sus carreras universitarias por pelearse contra los profesores, ¿sí? Sí. O sea, eso es una cosa muy importante y es que la izquierda se ha logrado tomar el poder en las universidades. Entonces, ¿cómo la derecha puede lograr eso mismo? Pero en las universidades para que no tengamos de pronto tanta izquierda y podamos contrarrestarla. Yo creo que hay que asumir desde la juventud, porque evidentemente esto es un cambio generacional, hay que asumir que había carreras que sí servían para cosas muy importantes. La ciencia política, la filosofía, la sociología, la historia, la pedagogía, la antropología, las humanidades en general, la literatura, el arte, la música. Todo eso que la derecha tradicional, la vieja derecha, decía, estas son cosas de hippies. Vos estudiá ingeniería, estudiá administración de empresas, estudiá informática. Bueno, no, yo los invito a que si ustedes son jóvenes de derechas y tienen estas inquietudes, se animen a estudiar ese otro tipo de carreras porque esas carreras fabrican cultura. Las otras fabrican cuentas, pero estas otras fabrican cultura y terminan dominando las universidades. El cambio tiene que venir de los jóvenes con un cambio, digamos, incluso del proyecto de vida de uno. Robert, adelante.
Agustín, un gusto conocerte y escucharte. Para la izquierda, Marx es un rockstar, pero de pronto lo que mucha gente no sabe es que Marx no le gustó trabajar. Marx vivió de un matrimonio rico, Marx lo mantuvo Engel, a Marx lo echaron de la Universidad de Bonn y de la Universidad de Berlín. Entonces, podríamos decir prácticamente que la izquierda se ha convertido casi que en la religión de los perezosos y del resentimiento social. Sí, efectivamente, la izquierda es la religión del resentimiento social porque hay una gran diferencia entre la frustración y el resentimiento. Podemos estar frustrados por muchas cosas, podemos fracasar por muchas cosas. Yo no conozco a nadie que no haya estado nunca frustrado por algo. Messi, que se supone que es el mejor jugador del mundo, tiene frustraciones y fracasos, no ha ganado nunca la Copa del Mundo. O sea, hasta Messi, que nosotros pensamos que no puede tener ningún fracaso, sí que lo tiene. Ahora, el resentimiento es otra cosa. El resentimiento es cuando de ese fracaso yo, en vez de hacer una autocrítica, a ver cómo puedo mejorar, cómo puedo salir adelante, necesito empezar a salir a buscar culpables externos. Y la izquierda es experta en señalarle a las personas cuáles son los culpables externos. ¿Fracasó tu noviazgo? El problema es el patriarcado. ¿Tu papá no te dejó salir a bailar porque todavía tenés 14 años? El problema es el machismo. ¿Sí? ¿Quedaste embarazada? Bueno, anda a abortar porque eso no es un hijo, porque este es el sistema heterosexual reproductivo que te quiere madre. ¿Sí? ¿Sos pobre? Es culpa del rico. ¿Sos país culpa a Estados Unidos? Exactamente. Así de fácil. Entonces, digamos, vos fíjate cómo uno... A ver, yo puedo armar, vamos a decir así, un mini mercado, ¿no? Puedo armar mi kiosco. Y mi kiosco resulta que me fue mal y que fracasé y que quebré. Y yo ahí tengo dos caminos. O digo, a ver, ¿por qué quebré? Vamos a ver. Mis precios estaban quizás muy altos, la zona que escogí no era buena, hice mala publicidad, el producto que yo ofrecía no era de calidad. ¿Por qué quebré? O yo puedo agarrar y decir, no, yo soy impecable, yo soy infalible. El problema no soy yo, el problema es el sistema capitalista. Y ahí voy a tener todo un ejército de mamertos que me van a venir a apañar y vos sos un genio. Si vos quebraste no es culpa tuya, vos sos el mejor. El problema no sos vos, es el sistema, son los ricos que ellos, como no quebraron, culpa de ellos, vos sos pobre. Agustín, ¿pero toda la izquierda es mala? ¿O hay izquierdas buenas y malas? ¿O la mala es la izquierda populista? Le hago la pregunta porque mucho se habla de la izquierda nórdica, que esa dicen sí es buena. El socialismo, Sí, el socialismo. Mire, todos esos países que nos dicen que son socialistas son los que encabezan los rankings de libertad económica. Entonces hay que ver cuán socialistas son esos países. El clima de negocios que tienen es espectacular, la seguridad jurídica que tienen es espectacular. Son en todo caso una mixtura, porque sí es cierto que el Estado tiene un tamaño bastante importante, ¿sí? Pero yo no diría son izquierdismos. El orden social allí está garantizado, por ejemplo. Yo más bien te diría que el izquierdismo pasa por esa operación permanente de estar encontrando a la historia culpables, víctimas y victimarios y estar jugando con eso para redituarse políticamente uno. Y el izquierdismo también pasa por hacer del Estado un gran padre, ya no un gran hermano, un gran padre. Y eso siempre tiende al fracaso. Al fracaso incluso a nivel social y de la realización del proyecto de vida de las personas. Dejemos a las personas en libertad, reduzcamos la burocracia estatal, bajemos los impuestos, disminuyamos el gasto público, no nos metamos en la vida de las familias, no nos metamos en la cama de la gente, que ahora también la izquierda quiere meter al Estado hasta en tu cama, no nos metamos en el lenguaje de las personas. Ahora la izquierda quiere que hables de una determinada manera en que le han llamado el lenguaje inclusivo. No nos metamos contra los no nacidos, que la izquierda promueve su destrucción en el vientre materno. Entonces, las izquierdas en general yo creo que sí son una mala noticia, pero no veo en los nórdicos, en esto que usted me menciona, un izquierdismo puro y duro tampoco. ¿Y China? Bueno, por no, ejemplo. China es lo peor que existe. Es decir, China es una brutalidad totalitaria que ha mezclado el capitalismo con el Estado de una manera totalmente eficiente, porque ha puesto, digamos, al Estado a la cabeza del sistema capitalista. Y les ha ido muy bien, pero ahí pagas un precio. Podés tener una eficiencia económica maravillosa, pero tenés a esclavos viviendo en tu país. Es decir, no todo también es rendimiento económico. Cuidado. Porque si todo fuera rendimiento económico, pues nos convirtamos todos en China y nos convirtamos todos en esclavos. Hay que saber sopesar.
un sistema que brinde libertades económicas y que rinda económicamente el asunto, pero que además nos deje llevar adelante nuestros proyectos de Y vida usted lo personales. repite continuamente, libertades. Por ahí, ¿quién tiene pregunta? Hola Agustín, mucho gusto. Mi nombre es Sofía Uribe. Quería, ahora cuando estabas mencionando lo de Chile, se me vino a la cabeza una analogía que estamos viviendo en este momento y es en el caso de Daniel Quintero, el alcalde. Mucho tiempo él cautivó con sus comentarios que le calaban mucho a la gente, a los estudiantes universitarios sobre todo. Y en ese momento creo que es muy común ver a las personas hablar de ese tema y decir, retiro mi voto, no hubiera votado por él. Es lo mismo que ahora explicabas tú con el fenómeno de Chile. Esas personas, cómo se están retrocediendo, quisieran devolver el tiempo, si podemos llamarlo así, para poder resarcir su voto y decir como, no, realmente el cambio que se viene no es positivo. Mira, y en este caso la culpa no es ni siquiera del político. El político hace bien su trabajo. El trabajo del político es detectar cuáles son las ofertas discursivas que mejor calan en la demanda social de la opinión pública. Entonces, el político hace bien su trabajo, porque el trabajo del político es obtener votos. Quien hace mal su trabajo es el ciudadano, que en lugar de votar con la cabeza, vota con el corazón, digamos así, ¿no? Con el corazón. Entonces, ahí es donde la ciudadanía tiene que repensar un poco cómo va a votar. Tú Agustín. tienes una pregunta. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Amaya, estudiante de mercadeo también. Tenía una pregunta, digamos la educación es el principal motor del desarrollo del país y ahorita mencionabas algo que me parecía importante y es que la familia tiene una función afectiva y es esa, educar, y pues ahora tenemos una brecha bastante grande y por eso se da que no hay, pues hay gente que no tiene pensamiento crítico. Entonces, ¿cuál crees tú que debería ser como ese plan de acción para incentivar desde las familias esa educación y no haya como decir como algo influenciador, sino un pensamiento crítico desde las familias? Mire, yo creo que evidentemente destrozar la educación de un país es algo que no se resuelve en 4 años, es algo que hay que poner toda una maquinaria a funcionar, pero un proyecto muy interesante sería invertir la forma en que se financia la educación. En vez de financiar la oferta educativa, financiemos la demanda educativa. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se financia hoy las escuelas? Bueno, dándole directamente el dinero a las escuelas, sean buenas o sean malas. El Estado va a estar ahí para sostener a la escuela económicamente, ¿bien? ¿Por qué ese dinero, en vez de dársela directamente a la escuela, no se la damos a los padres de familia en formas de vouchers para que ellos tengan la libertad de escoger a qué escuela realmente quieren enviar a sus hijos? Y cuando ese padre dice, esta escuela es buena y representa los valores que yo tengo, le da el voucher a la escuela y la escuela cobra recién ese dinero en el Estado. Y los pone a competir. Y los pone a competir y a dar buena educación, porque cuando la escuela no dé buena educación, no va a recibir sus vouchers, porque la familia no va a darle el voucher si realmente se preocupa por su hijo a una escuela que sabe que no lo está educando bien. Eso sería una buena política pública. Agustín, quisiera volver al ejemplo que usted nos manifestaba ahora acerca de la serpiente. Esa serpiente con la derecha, que si es picada, pues inmediatamente reacciona. Pero llevándolo a un plano más de las personas, del común, no tanto de derecha o izquierda, sino las personas. El año pasado incluso usted hacía una crítica a través de sus redes sociales con respecto a nuestro presidente Iván Duque, donde decía que era un pésimo presidente justamente en mayo por todo lo que estaba sucediendo, ese movimiento social de las personas salir a protestar. Cuando las personas también son picadas por esa serpiente y reaccionan, podemos decir entonces que esas personas también son de paz y simplemente fueron picadas en esa ocasión era por los impuestos que le estaban incluyendo con esa nueva reforma tributaria. Sí, pero yo te diré que yo nunca vi ninguna manifestación de derechas que salga a destruir la propiedad de nadie, que salga a agredir los comercios de las personas, que salga a reventar los monumentos públicos. Es decir, que estás diciendo que las personas que salieron a marchar y destruyeron, las estás calificando ya o metiendo como que ellos eran los de izquierda. Bueno, es el comportamiento típico de las izquierdas, las manifestaciones de izquierda son así. Pero no puedes decir que en Colombia justamente esos eran de izquierda, o sea, ¿qué tienes, digamos, para mostrar, para decirlo? Porque yo no me estoy yendo a tanto derecha o izquierda, sino las personas que estaban incómodas porque les estaban generando más impuestos. Mire, yo no creo que las personas conservadoras y libertarias, por ejemplo, salgan a destruir la propiedad de los demás. No creo que sea el caso. Yo creo que no conozco ningún caso, además.
No conozco, insisto, ningún caso de ninguna manifestación de derechas que haya terminado rompiéndole el vidrio a nadie, destruyendo ningún automóvil, golpeando a ninguna persona. No hay. Las marchas de las derechas no son así. Pues eso lo dice usted, pero... No, es que es así. ¿Dónde está escrito que es así? Bueno, deme entonces un ejemplo donde no sea así. ¿Qué marcha de la derecha, por ejemplo, de los últimos años ha generado un destrozo Pero ¿por qué social? llamas que eso era una marcha de la derecha o de la izquierda? Es que más allá de la derecha o de la izquierda... Bueno, porque a ver, si uno revisa los discursos de los políticos de izquierdas, empezando por Petro, ellos inflamaron todas esas marchas. O sea, la izquierda capitalizó políticamente. Sí. Hasta tal punto que incluso se vieron vínculos hasta con el ELN en ciertas zonas. Sí. Y el ELN la llamada primera línea incluso. no es la serpiente libertaria el ELN. Entonces yo te diría, si vos conocés alguna manifestación de las derechas de los últimos años donde la gente haya salido a romper los vidrios, a rayar las casas de los demás, a destruir los edificios públicos, bueno, quisiera saber cuál es ese ejemplo. Yo no lo conozco, sinceramente. Por eso mi pregunta iba más a no el tema de vandalismo, que fue reprochable completamente en Colombia, porque acá en Medellín lo vivimos muchísimo, sino esa serpiente que está mordiendo a la persona del común e inmediatamente reacciona saliendo a la calle a protestar. No estoy argumentando o defendiendo el hecho de que destruya los bienes, porque por supuesto eso es reprochable y rechazable. Pero en ese ejemplo que vos me brindás, sí hay una destrucción concreta de bienes públicos, privados. No, claro que violencia. la hubo. Bueno, eso es entonces incapaz. ahí ya la serpiente libertaria diría, no, esto es una cosa desmedida. ¿Por qué? Porque no estás agrediendo a quien te pisó, estás agrediendo a un vecino. El libertario reacciona frente a la persona que le agredió. Es como que él me meta a mí una cachetada, pero yo te la pego a vos. Es absurdo. ¿Por qué van a destruir los negocios a la gente que no tiene nada que ver con que el señor Duque quiera subir los impuestos? En todo caso, vayan a buscar al señor Duque. Pero, ¿por qué un vecino tiene que pagarlo? ¿Por qué tiene que pagar la gente que paga sus impuestos después para que le revienten un monumento, para que le revienten una estación de metro, que es la que las personas y los trabajadores usan para movilizarse? Entonces, yo no veo que ese ejemplo coincida con lo que yo entiendo por reacción sana. La serpiente, cuando vos la pisás, te pica porque vos la pisaste, no le pica al que está allá. En ese caso, ¿qué sería una reacción sana en ese ejemplo que usted nos manifiesta? Sacar al gobierno tanto con de votos. Sacar al gobierno con votos. Y salir a manifestarse con el Sin discurso destrucción. político bien claro, pero sin hacerle pagar después el vidrio a un vecino que simplemente se trata de ganar la vida. Agustín, ¿existe el centro? Sí, existe el extremo centro además, lo que parece una contradicción en sus términos. El centro es algo que está totalmente lavado, es algo que simplemente es un oportunismo que va viendo para dónde sopla un poquito más el viento, me va el viento un poco más para la izquierda, voy a tomar algo de acá, me sopla un poquito más hacia la derecha, tomo algo de acá. El centro es la opción más cómoda de todos, por eso generalmente hay una campana de Gauss en nuestros países donde todo se va muchando hacia el centro. ¿Sí? Ahora esa campana de Gauss está cambiando, ahora la cosa se muestra así, el centro ya no está, digamos, llegando tanto como antes. En Colombia teníamos un candidato que se catalogaba de centro, pero en últimas lo terminan calificando de tibio, porque no se compromete con nada. Y la gente que vota por el centro también es tibia, porque es la mejor forma de no tener que informarme y saber de política y quedarme con la conciencia tranquila. Voto al centro porque, bueno, no sé ni qué es la derecha ni qué es la izquierda, pero supongo que en el centro habrá algo mediano entre los dos. Ahí va mi voto. No hay riesgo. No hay riesgo. O sea, me quedo con la conciencia tranquila. El modelo se agotó. El modelo democrático de todos los países, en Europa vimos las primaveras árabes, hemos visto en España, en muchas partes, el modelo de gobierno o el modelo democrático... Se agotó, pero no necesariamente por culpa de la izquierda, sino por algo de esta izquierda que estamos hablando ahora, sino por algo llamado globalismo. En este momento hay una transferencia del poder de los Estados-nación hacia organizaciones internacionales. ¿Sí? La soberanía es un concepto que acompañó al nacimiento mismo del Estado moderno. ¿Qué es la soberanía? Que el Estado decide su futuro, el Estado decide sobre su territorio, sea su propia norma. Ahora, si usted se fija, la cantidad de presiones internacionales sobre nuestros estados para tener un modelo u otro es enorme. El tema del aborto, que lo hablábamos recién, fue una decisión de Naciones Unidas del año 1994 en la conferencia del Cairo,
una conferencia que se llamó Conferencia de la Población y el Desarrollo, donde se decidió que a más tardar para el año 2015 todos los países tenían que legalizar el aborto. Eso no fue una decisión de los estados. Por lo tanto, ya no podemos hablar de democracia. ¿Por qué? Porque en la democracia el soberano es el pueblo. Pero cuando te gobierna un burócrata de Naciones Unidas, o cuando un George Soros te financia un movimiento social, o cuando Planned Parenthood te financia la legalización del aborto en tu país, ya no tenés un estado soberano, ni siquiera tenés un pueblo. Tenés agentes de poder, élites de poder internacional que están condicionando el futuro de tu país. Y le quiero que usted nos cuente qué es el progresismo, que parece que es nada más inherente a la izquierda, y los rusos están ganando algo aquí. No, los rusos yo creo que acá andan en otra cosa. Los rusos miran a América Latina como un espacio geopolítico de influencia donde no importa si tu país es de derecha o de izquierda, mientras pueda ser un contrapeso al poder de Estados Unidos, los rusos lo van a apoyar. Venezuela, por ejemplo, el régimen de Maduro, que bueno, tiene la simpatía del Kremlin, sin embargo, ¿por qué es la simpatía? Bueno, porque es un contrapeso regional a los Estados Unidos, pero es un asunto ese geopolítico. El progresismo es otra cosa. El progresismo es la ideología que te dice que todo lo nuevo es bueno, ¿no? Todo lo nuevo es bueno. El progreso tiene la forma del iPhone, ¿no? ¿Cómo va el iPhone? Bueno, el iPhone 10 es mejor que el 9, el 11 es mejor que el 10, el 12 es mejor que el 11 y el 13 es mejor que el 12. Hay una correlación entre lo nuevo y lo mejor en la tecnología, pero esa correlación se plantea en el ámbito de las ideas políticas y de la ética y del arte y de la estética, y se piensa que todo lo nuevo tiene que ser mejor que lo viejo. Eso es el progresismo. Preguntas de nuestros jóvenes. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Pérez, soy ingeniero, pues estoy estudiando ingeniería electrónica en la Universidad de Envigado. Mi pregunta va orientada a dos cosas. Primero, quiero poner un panorama político. Realmente yo he visto o pues he tenido la percepción de que la derecha realmente no es una derecha como tal, sino que se ha disfrazado. O sea, se ha puesto en el espectro político más a derecha, pero no significa que realmente sea una derecha. Por ejemplo, lo podemos ver incluso en este país, que muchas de sus políticas no corresponden a una derecha, ni en muchos países, en muchos periodos pasados. Entonces, mi pregunta es, frente al panorama político que tenemos actualmente, frente a elecciones, usted nos hablaba de una nueva derecha. Entonces, para usted, qué pena, ¿qué debe incluir esa nueva derecha para, digámoslo así, dar frutos en lo que es sus ideales? Y sobre todo, digámoslo así, ¿qué toca hacer, digamos así, dado el caso de que se gane el panorama electoral de la derecha, qué debería hacer esa derecha para perdurar y para lograr resultados, para mejorar la sociedad, digámoslo así? Muy buena pregunta. La nueva derecha es una articulación entre sectores libertarios no progresistas, conservadores no inmovilistas y patriotas no estatistas. Esto es lo que caracteriza todas esas posiciones de nueva derecha que les comentaba antes. Ahora, todos ellos, Vox, Milei, Kast, han surgido como el fruto de un desembarazo. Ellos se han desembarazado ¿de qué? De la derecha tradicional. Milei se desembaraza ¿de quién? Del macrismo. Kast se desembaraza ¿de quién? Del piñerismo. Vox se desembaraza ¿de quién? Del PP. Trump, ¿de quién se desembaraza? Del establishment del Partido Republicano, hasta tal punto que crea MAGA, que es una interna dentro del Partido Republicano. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el primer paso que tiene que dar la derecha colombiana para ser una nueva derecha es desembarazarse de la casta política de la vieja derecha y traer nuevas caras, caras jóvenes, ideas renovadas, porque si no, en esa dialéctica continuidad-cambio, siempre vas a hacer la continuidad. Y la gente está harta porque las cosas no están bien. No vamos a decir que las cosas están fabulosas, no, la gente cree que no están bien y tenemos que presentarle desde la derecha que nosotros somos el verdadero cambio. No esas ideas de la Guerra Fría de los izquierdosos que siguen insistiendo, ya se les cayó el muro en el 89, pero siguen insistiendo con lo mismo. Tienen al lado de ustedes un país con el 97% de pobreza, que es Venezuela, y siguen insistiendo con que eso es lo que hay que hacerse. No, la nueva derecha tiene que traer el verdadero cambio, no la continuidad. Pero y para eso desembarazarse. Una pregunta ahí, pero hay unos caudillos que no se quieren salir. El caso del expresidente Uribe. Se perpetúan, no le dan posibilidad a nuevas generaciones y eso hace que todo el mundo se canse. Eso termina haciendo daño. Lo mismo que pasa en su país, o sea, y se quedan. ¿Por qué los políticos se arraigan y no se van? Bueno, porque el poder es adictivo. Ah. Por eso, el poder es adictivo. Siempre se quiere más y siempre se lo quiere conservar.
aun cuando hasta la propia vida y la propia libertad está en riesgo. Ahora, yo le diría, eso hace un daño terrible, terrible. Que el caudillo que ya se le pasó su cuarto de hora quiera seguir manejando los hilos, es algo que uno tiene que aprender, digamos, a dar un paso al costado, y los otros, los jóvenes, tienen que aprender que ustedes tienen poder para armar cosas nuevas. Armen cosas nuevas. Yo sé que armar partidos políticos nuevos y estructuras nuevas siempre es difícil, pero el sistema electoral colombiano es bastante sencillo. No tienen el problema de los mexicanos, por ejemplo, o de los argentinos. Acá es relativamente sencillo. Entonces yo diría, gane Fico, gane Petro, gane Juancito Pérez, gane quien sea, en Colombia, que es un pueblo que tiene un etos de derechas, yo creo, en general, a pesar de todo lo que ha avanzado acá a la izquierda, hay un espacio para representar a mucha gente que está cansada que se les diga que para evitar a la izquierda hay que votar al centro. Fíjense, ya que hablábamos de centro, nos vienen repitiendo en todas partes que la mejor forma para evitar a la izquierda era votar por el centro. Votamos por el centro, centro derechita cobarde en Argentina, que fue Macri, ¿y qué pasó? Nos devolvió al kirchnerismo. Votaron por el centro, centro derechita cobarde en Chile, Piñera, ¿qué pasó? Una reforma de la Constitución y un comunista como Boric. En Perú pasó lo mismo, y acá está pasando lo mismo también. Entonces hay un espacio para que realmente nos juguemos por las ideas. Agustín, otra pregunta. Digámoslo así, hay una cosa que también he percibido mucho, y es que la gente no conoce realmente políticas de derecha ni de izquierda. Realmente se basan es como un espectro. Por ejemplo, aquí se basan más que todo es en la violencia, ¿cierto? Digámoslo así, en unas guerrillas de bases comunistas y quienes las enfrentaron. Sí. Pues no realmente tienen unas bases de derecha. Y otra cosa, digámoslo así, en ese mismo aspecto, las políticas de los países exitosos, ¿cierto? Porque digámoslo así, la fórmula ya existe, o hay muchos países que lo representan. También podemos ver como Singapur, como podemos ver Corea del Sur, muchos países que incluso empezaron más tarde que nosotros en unas situaciones más deplorables de salidas de guerras, lograron ser países hoy en día de primer mundo. Por ejemplo, por el ejemplo de Corea del Sur, que su guerra fue en más o menos mediados de los 60. Entonces, digámoslo así, ¿qué son esas políticas o esas formas o modos o caminos que los llevaron a ser exitosos, que se tienen que aplicar? Porque realmente la gente no los conoce. La gente, como vos decías, cree que todo es el Papa Estado, sí, y que el Estado es el que proveerá, mientras que es el individuo el que lo promueve. Entonces, ¿qué son esas políticas que nos llevan a eso? Bien, son dos puntos distintos. El primero, sí, es cierto, acá en Colombia, precisamente por el asunto de la guerra interna, la gente ha visto la política como un asunto casi bélico. Digamos, está la guerrilla y está quienes lo combaten. Pero ese escenario empezó a cambiar cuando se llevó adelante el acuerdo de impunidad. Ese escenario, digamos, tiene poco futuro. Ya está cambiando, hasta tal punto que el relato sobre la guerra interna en Colombia ya está cambiando también, como ha cambiado en todos los países que vivimos guerras internas similares. En Argentina, en, digamos, nada menos que 30 años, los terroristas pasaron a ser jóvenes idealistas que querían un mundo mejor, y los militares que combatieron a los terroristas terminaron todos presos, ¿sí? Entonces, yo te diría, está bien que vos veas que esa es la inmediatez del conocimiento político del colombiano de a pie, digamos así, medio, pero empezá a trabajar otros problemas y otra representación y otra identidad política, porque lo que se viene es muy distinto de eso. En segundo lugar, ¿cuáles son las políticas públicas de un país exitoso? Yo te diría, yo no mediría solamente el éxito por el resultado económico. Evidentemente el resultado económico es fundamental, y ahí el éxito viene de liberar el mercado, dejarle a los individuos que ellos tengan la posibilidad de escoger qué hacer con su dinero, o sea, no reventarlos en impuestos, estimular la inversión, abrir el comercio internacional, ¿sí? Esas son las medidas que han hecho prósperos a países. Incluso vos ves el espejo que hay entre Corea del Norte y del Sur, y bueno, te darás cuenta que donde quieres vivir no es en la del norte, sino en la del sur. Entonces querés imitar más bien lo que hizo la del sur y no la del norte. Ahora, insisto, un país exitoso no es solamente exitoso porque tenga un buen PBI per cápita, etc. También es un país con éxito porque la gente vive en libertad. Y la libertad no solamente es económica. La libertad es también académica. No puede ser que nuestros chicos estén asfixiados en las universidades porque no se les permite pensar. El otro día, en una universidad, un chico me contó, aquí en Colombia, ¿sí?, que perdió 8 materias porque le dijo... pues debatió con su docente sobre el tema del aborto. Y ese docente se lo comunicó a muchos otros docentes y el tipo terminó perdiendo el año entero.
Eso es asfixiante. La libertad religiosa, curas perseguidos en México, digo, no nos vayamos a Medio Oriente, en México. La libertad de los padres de familia para educar a sus hijos. Vos, fíjate, hablamos de muchas otras libertades. La libertad de expresión, que no me estén diciendo de que porque yo no pienso como un izquierdoso, yo tengo un discurso de odio. ¿Sí? La libertad de expresión, todo eso hace también a un país exitoso. Usted y después Salomé, ¿listo? Bueno, listo. Tomando ese punto, que iba a preguntar otra cosa, pero me gusta eso, y es que podemos tener en cuenta en este momento que China es el segundo país más rico del mundo, casi que el primero, pero, o sea, podemos decir que un país exitoso, pero limita las libertades. Usted en China no puede hacer cualquier cosa, ya el Estado está por todo lado. Entonces, ¿podrías considerar que China no es un país exitoso? No, exactamente por eso, porque yo no quisiera sopesar el éxito solamente en una plantilla de Excel. En China, el régimen psicopolítico está tan avanzado que incluso hay cartillas de conducta social, ¿no? Entonces, si vos te pasaste un semáforo en rojo, por ejemplo, ya tenés un punto menos acá. Si vos compraste un libro contra el régimen, te bajamos un punto de tu cartilla de conducta. Si vos además estuviste haciendo una publicación en tu Facebook en contra de Xi Jinping, te bajamos más puntos todavía. Y en algún momento vos vas a querer sacar entrar al metro, por ejemplo, sacar el pase del metro y te van a decir, no, usted no se ha portado bien. Acá usted no tiene puntos suficientes para subir al tren. Usted no tiene acá puntos suficientes para sacar un viaje, un boleto de avión. Usted no se puede mover, usted no puede contratar un servicio de internet porque usted no se ha portado bien. ¿Eso es un país exitoso? No, eso es un país cárcel. Salomé. No, pero bueno, antes de eso, entonces, podríamos decir, listo, China es muy exitoso económicamente y es comunista, ¿no? 100 años lleva siendo comunista, pero entonces podríamos decir que la democracia podría estar en declive en este momento en Occidente. Sí, lo está. China, yo te diría, a partir de Deng Xiaoping, en el 78, introduce reformas de mercado. El éxito económico de China no es por políticas económicas comunistas, es precisamente por políticas económicas pro mercado, pero dirigidas por el Partido Comunista Chino. O sea, China es una combinación de ultracapitalismo con ultraautoritarismo comunista. Eso es China. China es un engendro. Y lo segundo que me habías dicho, perdóname, era... Lo de si la democracia... Ah, sí, la democracia, está en declive. sí, está completamente en declive. Pero aparte, la democracia está en declive por lo que mencioné antes. Hoy importa más qué deciden ciertas élites globalistas que lo que la gente quiera para su patria. Salomé. Bueno, a mí me parece importante como 3 conceptos que acabas de decir, pues, y has dicho a lo largo de esta charla, que está muy interesante, que sería como la educación, la libertad y el capitalismo, ¿cierto? Yo simpatizo con muchas de ellas, pero me pregunto entonces por qué está fundamentado que el aborto sea una medida de izquierda, si precisamente esas 3 cosas llevan a que alguien como yo, que soy mujer, prospecte mi vida con más peso en lo profesional, en una carrera profesional, que en crear una familia. Y además, pues, el mundo también, la pobreza se está desbordando. Entonces, no entiendo como ese fundamento. Bueno, porque la filosofía liberal, por lo menos, depende de 3 derechos básicos: libertad, propiedad y vida. Tanto es así que sin vida yo no puedo tener libertad. ¿Cuál es la libertad de un muerto, por ejemplo? ¿Tiene libertad de expresión un muerto? No, porque no puede expresarse. ¿Tiene libertad de movimiento, libertad política? No, porque no puede moverse ni votar. Entonces, ocurre que el fundamento primero del derecho se llama vida. Después de la vida viene la libertad. Y cuando tenemos el caso de un aborto, lo que hay precisamente es el aniquilamiento de una vida que además es inocente. Esa vida ya es una vida humana. Digo, a un nivel celular y a un nivel genético tenemos una vida humana independiente genómicamente de su madre y de su padre. Por lo tanto, yo te diría, una persona tanto conservadora como libertaria no podría estar a favor del aborto. Ahora, el aborto empezó siendo una política por primera vez en el mundo en la Unión Soviética, y en América lo fue en Cuba. Es decir, ha habido una conexión histórica y hoy el aborto representa
intereses metacapitalistas. Y ahí vos das en el clavo. Representa intereses metacapitalistas que tienen que ver con el control de población. Y eso lo representa por lo menos desde la década del 60, cuando Lyndon Johnson, presidente de los Estados Unidos, dijo en el 20º aniversario de la ONU lo siguiente, textualmente: actuemos sobre el hecho de que menos de $5 invertidos en control de la natalidad equivalen a más de $100 invertidos en desarrollo económico. ¿Qué significa esto? Es mucho más fácil matar a un pobre antes de que nazca que después sacarlo de la pobreza. Cuesta mucho menos. Y eso para mí es criminal. Criminal. Pues ya están aquí todos con las preguntas. Voy con ustedes, pues con José, para que ya vamos concluyendo. Sí, claro. Agustín, volviendo aquí al contexto colombiano, quería preguntarle, ¿qué le diría usted al pueblo colombiano sabiendo que bajo gobiernos de derecha ha sufrido violencia y también la brecha económica, la distribución de la riqueza, la brecha es muy grande? Lo que le diría es que esa brecha va a ser todavía más grande si vienen las izquierdas. Que miren qué ha pasado con la pobreza y con las brechas de la pobreza en países donde los proyectos políticos y los modelos económicos han sido similares a los que la izquierda quiere llevar aquí a terreno. Eso tiene que solucionarse. Es decir, a ver, el problema, en definitiva, en verdad, no es, a mi juicio, necesariamente la desigualdad, hasta cierto punto. El problema es la pobreza. Es decir, el problema, porque claro, yo puedo plantear Cuba. En Cuba hay una igualdad tremenda, pero son todos igualmente pobres. Yo prefiero un lugar con mayor desigualdad, pero con menos pobreza, por ejemplo. Y ahí, claro, todos quisiéramos vivir en el paraíso, pero el paraíso no existe. Tenemos que partir de esa base. Lo que necesitamos es generar políticas públicas y económicas que permitan a las personas ser cada vez más ricas, no necesariamente cada vez más iguales. O sea, el problema yo creo que es más la pobreza que la desigualdad. Y para eso necesitamos un Estado que afloje sus tentáculos, que le quite impuestos a la gente, que deje de tomar funciones constantemente nuevas, que deje de ser un lugar del empleo del buen militante de turno, donde tenemos que estar inventando secretarías, departamentos, subsecretarías para darle trabajo a gente que podría estar trabajando en el mercado, generar condiciones de inversión, alentar la empresa, alentar a las familias, a los individuos. Eso es lo que debería hacerse. No se ha hecho, es cierto que no. Y ese es un problema, pero yo no creo que una medida de izquierdas vaya a mejorar la situación, sino todo lo contrario. Insisto, Venezuela es el ejemplo más claro de todos. 97% de pobres son todos igualmente pobres y todos caminan sobre millones de dólares de petróleo. Últimas 3 preguntas, arranco con usted, José. Agustín, en Colombia tenemos un candidato que efectivamente va liderando las encuestas hacia las elecciones presidenciales, que es Gustavo Petro. Gustavo Petro tiene un lenguaje, o mejor un discurso que es camaleónico. Sí. Lo va cambiando constantemente dependiendo del escenario. ¿Cómo evitar que un elector común y corriente pues no se deje seducir de ese lenguaje camaleónico donde él escucha lo que quiere escuchar en determinado momento? Mire, creo que lo más efectivo para eso y lo que nos permiten hoy los medios sociales es elaborando un corte y pegue en videos mostrando, miren, esto dijo acá, pero esto otro dijo acá, pero esto otro lo dijo acá. Y mostrarle a la gente que es un mentiroso y que nadie quiere tener a un presidente que mienta en su campaña electoral y mucho menos cuando llega allí. Sin embargo, ese es el modus operandi típico. Es decir, a ver, hoy giran los videos de Chávez diciendo que él no era socialista. Llegó al poder y fue un socialista del siglo XXI. Podemos revisar las entrevistas a Fidel Castro cuando él tenía su guerrilla en la Sierra Maestra y fue The New York Times a hacerle su entrevista. ¿Y qué dijo Fidel Castro? Que él quería hacer una revolución liberal para retomar la constitución de 1940 de Cuba, que era una constitución muy parecida a la de los Estados Unidos. Y la gente apoyó la revolución, incluso Estados Unidos apoyó la revolución quitándole digamos, armas al régimen de allí. Entonces, son mentirosos, siempre han operado así. Ahí no hay nada nuevo. Ahora lo que está haciendo Petro es tratar de ganarse al público religioso y que el público religioso que tiene fe sepa que la izquierda lo primero que ha aplastado siempre es la libertad religiosa, ¿sí? Lo mismo ha hecho López Obrador. López Obrador también es camaleónico, totalmente camaleónico. Y hace pocos meses 5 sacerdotes
fueron condenados en México por haber dicho en sus homilías que tenían los católicos que razonar su voto. Eso fue lo que dijeron, que razonen su voto, que sean buenos ciudadanos, que piensen a quién van a votar. Los 5 están hoy condenados por López Obrador. ¿Cuántos católicos votaron a López Obrador? En un pueblo que tiene 85% católicos como es México. Increíble. Nada menos hace Agustín, poco, frente- 21 organizaciones militares manifestaron que apoyaban a Gustavo Petro. Van a terminar todos presos esos muchachos. O van a terminar... Militares. Es que acá se viene un revisionismo enorme como ya pasó en Argentina. Es decir, la gente de las Fuerzas Armadas, cuídense porque... Dados de baja a todos, porque hay que cambiar todo ese estamento. Y es que, vean, vamos, ese punto es clave. Empezamos diciendo de que la diferencia del chavismo era que tenía las Fuerzas Armadas en su control. Los socialistas del siglo XXI siempre han tenido que buscar la manera o bien de destruir el aparato militar o de capturarlo para sí. El chavismo capturó al aparato militar. Hoy son todos narcotraficantes, ¿eh? Con eso crea una nueva oligarquía. Con eso crea una nueva oligarquía. Sí. ¿Cuántos generales tienen? Pero tienen más generales que soldados. Y no son oligarcas que producen empleo, sino que se enriquecen, pero Exacto. tienen el control. Ahora, en cambio, el modelo argentino fue otro. El modelo argentino, como las Fuerzas Armadas de Argentina tienen una visión muy clara de la política, tiene una visión clara de la fe, de la religión, de las ideas políticas, no las podías amarrar de esa forma. ¿Qué hicieron? Los pusieron todos presos, los destruyeron. ¿Con qué? Con el asunto de la década del 70 y la guerra interna contra la guerrilla que nosotros también tuvimos en Argentina. Yo me inclino a pensar que acá conquistar de esa manera a las Fuerzas Armadas no va a ser tan fácil como hizo Chávez, porque acá las Fuerzas Armadas son patrióticas. Ahora bien, sí que se las puede entonces empezar a perseguir. ¿Con qué excusa? Ay, ustedes hicieron esto contra los jóvenes idealistas de las guerrillas que querían un mundo mejor. Entonces vaya usted preso. Entonces cuidado de las Fuerzas Armadas también. Pero en ese discurso camaleónico se le puede prometer mucho a las fuerzas militares para contar con el apoyo de ellos, por lo menos en campaña. Claro que sí, y es probable que es lo que esté haciendo. Pero no se olviden, las promesas de campaña se las lleva después el viento. Agustín, Voy con en usted, línea, muchachos, ya para que cerremos. en línea con lo que estaba preguntando José, el discurso camaleónico y a manera, digamos, de alerta que usted nos pueda brindar, ya que estamos a puerta de unas elecciones, ¿este discurso camaleónico usted lo encasilla solamente en los asuntos de izquierda o también de derecha? No, también derechas. Porque ahí es importante citar 2 ejemplos. El presidente actual, que prometió algo muy importante para los colombianos, mayor cantidad de salario, menos impuestos, se le volteó. Y en la parte local, con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que ahora una de nuestras estudiantes lo estaba citando, cuando hablaba precisamente de bajar ese costo que estamos pagando por servicios públicos. ¿Cómo advertir, Agustín, sobre esos lenguajes camaleónicos que nos están como conquistando serpientes? ¿O quién Sí. advierte? La pregunta es, Sí. ¿cómo advertir? ¿O quién advierte? ¿Somos los medios? Son los medios, es la sociedad civil, es la gente que hoy informa, porque la gente ya no solamente se informa por los medios tradicionales, se informa también por las redes sociales. Hay youtubers que tienen incluso hasta más impacto que los programas televisivos. Entonces, la gente tiene que advertir. Y por supuesto, la centro-derecha ha hecho eso también. Es decir, ha prometido cosas y después no las ha cumplido. En Argentina, la centro-derecha de Macri, ¿qué hizo? Prometió defender la vida desde la concepción. ¿Y después qué hizo? Nos abrió el debate del aborto en el año 2018. ¿Por qué? Porque necesitaba tapar los descalabros económicos que ellos habían generado. Entonces, a ver, a mí no quiero que se me interprete como una persona que viene a defender a la derecha o a la centro-derecha. Yo lo que trato de impulsar es una nueva derecha totalmente despegada de todo eso otro. Y considero que es atroz que se mientan las campañas políticas tanto desde las izquierdas como desde las derechas. Joven. Agustín, un gusto conocerte. Mi nombre es Felipe Villada. Ahorita hablábamos un poco de que los problemas también vienen desde la educación. Sí. De alguna forma aquí la derecha se ha tomado la educación y a través de la historia han estado en las escuelas de alguna forma imponiendo alguna ideología. ¿Cómo podríamos nosotros, no sé si se trate de principios o valores desde la familia, empezar a cambiar como esas ideologías que nuestros padres de hecho se niegan a cambiarla o al menos a transformarla un poco sin necesidad de ir al izquierdismo, por supuesto, y pues empezar a trabajar en eso, pues porque hablamos de que es un cambio larguísimo que pues no se va a lograr de hecho con un cambio de candidato cada elección? Mira, eso se cae muy fácilmente con el sistema de voucher que yo te acabo de comentar hace un rato. Claro, el sistema de voucher, el Estado, el gobierno, sea de izquierda, sea de derecha, sea de lo que sea, ya no va a tener
el poder de imponer cuál es el modelo educativo que el colombiano tiene que elegir, porque le va a transferir los fondos al colombiano en su casa para que él elija cuál es el modelo que le gusta en el mercado educativo. Y el colombiano va a ser él entonces el que rija cuáles son los contenidos que valoran. Vamos a suponer, a mí no me gustaría mandar a mi hijo a un colegio que le enseñen ideología de género, que le digan que la sexualidad depende de su autopercepción y que venga, que se ponga su vestido porque tiene que deconstruir su masculinidad, por ejemplo. A mí eso no me gustaría. Ahora, si en ese sistema aparece un colegio que ofrece eso y hay gente que le gusta eso y quiere mandar a su hijo a ponerse un vestido al colegio, pues le dará su voucher y yo no tendré ningún poder para decir que no lo haga. Y eso es muy importante, es muy importante. Ahora, ¿cómo pueden hacer los jóvenes? Me decías vos, mirá, estudiando. Es decir, esto implica un esfuerzo, estudiando. Hoy, nunca como hoy, ha habido tanta facilidad para adquirir material de estudio. Y esto está muy mal que yo lo diga, pero hoy todos los libros están pirateados por internet. Ni siquiera tenés que gastar. Tenés que empezar a rastrear y te lo bajaste. Pero estudiar no significa mirar TikTok o mirar Instagram. ¿Sabes cuánto tiempo perdemos en Latinoamérica usando redes sociales por día? 3 horas 43 minutos. Ese tiempo, si vos pudieras sacar 1 hora para leer un libro, créeme que todas esas dudas y esos problemas educativos que vos mencionás empezarían por lo menos a solucionarse en alguna parte. Depende obviamente de uno. Yo no puedo querer de que todos me lo den gratis, ¿no? Yo tengo que dar mi tiempo. Me trae usted esta presentación aquí. Este es el último libro. Ese es el último libro. ¿Por qué leer La batalla cultural de Agustín Laje? Porque te va a explicar por qué es tan importante la cultura para el poder. Habitualmente pensamos que la cultura es una cosa, bueno, son las costumbres, las tradiciones, los símbolos, las creencias, las normas, los mitos, las historias. Sí, no es solamente eso. Todo eso que llamamos cultura condiciona nuestra vida. Todo eso que llamamos cultura está inscrito en nuestra propia conducta cotidiana. La izquierda lo ha entendido muy bien desde principios del siglo XX. Antonio Gramsci ha sido su gran pensador de batalla cultural. La derecha no lo ha entendido jamás. Ahora las derechas están empezando a hablar de batalla cultural y no han teorizado qué es una batalla cultural. Bueno, este libro viene a teorizar qué es una batalla cultural y qué puede ser una nueva derecha. Es un libro gordito, ¿sí? O sea, hay que... Está estudiado, es un libro que se trabajó profundamente. Es un libro que me llevó, digamos así, 7 años muy interrumpidos, pero me llevó bastante cantidad. A grandes rasgos, Sí. obvio, para que compren el libro, ¿qué es una batalla cultural? Una batalla cultural es una disputa de magnitud cuyo fin es el dominio de los elementos de una cultura que se hace a través de la misma cultura. Explico así. ¿Qué son los elementos de una cultura? Las tradiciones, los mitos, los ritos, las historias, las creencias, las costumbres, el lenguaje. ¿Qué son mecanismos culturales? Claro, porque la batalla cultural no se hace con una pistola, ¿eh? No es que yo vengo y te pongo una pistola y te digo, cambia tu lenguaje y ahora habla lenguaje inclusivo. No, yo tengo que hacer eso a través de las instituciones y los mecanismos culturales. ¿Cuáles son? Los colegios, las universidades, las familias, las iglesias, los medios de comunicación, las redes sociales, el arte, la música, el cine, las series, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy las batallas políticas están dándose en estos ámbitos. Las escuelas son un lugar de batalla cultural, las familias son un lugar de batalla cultural, las universidades son un lugar de batalla cultural y lo que está en juego son cosas muy importantes que son las que se terminan votando muchas veces en las elecciones. En esa batalla cultural, Agustín, para que nos explique un poco más quiénes vienen siendo los guerrilleros culturales, que usted lo menciona. Ok, a mí me gustó el término guerrillero cultural porque la teoría de guerra de guerrillas supone que el guerrillero cambia las reglas de juego para compensar su debilidad. Claro, el guerrillero está débil frente a un aparato profesional, frente a unas fuerzas armadas que están equipadas, entrenadas. En cambio, el guerrillero, ¿qué hace? Dice, tengo que compensar que tengo menos armamento, que soy menos personas y que conozco menos de guerra. ¿Qué hago? Me voy al monte. Hago que las fuerzas armadas vengan al monte porque yo acá tengo una posición de superioridad en el monte. Así ha funcionado la guerra de guerrillas, en general. Rural, por lo menos. Entonces, el guerrillero cultural es el que sabe que tiene todo en contra. Que Netflix, totalmente progresista, Hollywood, totalmente progresista, las universidades,
progresistas, las escuelas, dependiendo de una currícula escolar del Estado que generalmente termina siendo progresista también, ¿sí? Los medios de comunicación, este veo que es una excepción, pero por lo general tienden mucho más hacia las izquierdas, el arte, la música, el teatro, el cine. Entonces el guerrillero cultural, viendo que está en una posición de debilidad, sin embargo, piensa cómo yo puedo tener influencia, cómo yo puedo alcanzar a la gente, cómo yo en mi día a día puedo cambiar las cosas, aunque sea en mi entorno familiar. Y hoy tenemos, por ejemplo, redes sociales a través de los cuales no solamente tu entorno familiar y de amigos, sino que podés trascender con tu mensaje a mucha más gente. Ese es un guerrillero cultural. Pues, Agustín, yo me quiero adelantar al final. No, es que me voy ya. Ah, bueno. Ya el hombre tiene otro compromiso. Era algo cortico. ¿Usted por qué habla de que hay una generación idiota? Hoy. Ese concepto salió de este programa hace creo que 2 o 3 años. Sí, señor. Y ese concepto es el que voy a trabajar en mi próximo libro que va a salir el año que viene. Porque la palabra idiota viene del idios griego. O sea, idiota no es una palabra nuestra, ¿eh? Es viejita, viejita. El idios griego lo representa muy bien la filosofía griega como aquel que se mira al ombligo. Aquel que las cosas públicas no le interesan. Mientras su ombligo esté bien, esa persona lleva su vida aislada de los debates públicos, de las discusiones importantes. Ese idiota griego va a tener también una figura en el medioevo y va a tener una figura moderna, por ejemplo, en la rebelión de las masas de Ortega y Gasset, donde el hombre masificado nos lo presenta a Ortega como un verdadero idiota. ¿Por qué? Porque piensa que él es el hacedor de la historia, que su ombligo es lo más importante del mundo y no ve el proceso civilizacional que está detrás de él. Las generaciones hoy en día tienen todos esos defectos, pero no solamente las nuevas generaciones, yo diría que ya es prácticamente consustancial a la sociedad idiota. Habría que hablar ya no de la generación idiota, sino quizás de la sociedad. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad nunca puede mirar lo bueno que ha heredado del pasado, nunca puede ver el proceso civilizacional que nos ha traído hoy, hasta este momento de la historia. Pensamos que a la historia hay que rehacerla de la nada, que somos todos buenos revolucionarios. Eso es propio de un idiota, ¿no? Y aparte ni siquiera conectan causas con sus objetivos. Están alienados de la relación entre lo que hago y el efecto que genero. Te pongo un ejemplo. Vamos a incluir a la gente con el lenguaje inclusivo. La gente no se le incluye así. Vamos a salvar a las mujeres con el himno feminista. El violador eres tú. ¿Cuántas mujeres salvaron de ser violadas con eso? Vamos a salvar a las mujeres de la violencia de género con la marcha del 8M. ¿A cuántas mujeres han salvado de esas marchas? Solamente le han destruido la propiedad a hombres y a mujeres también en las calles. Eso es propio de un idiota. ¿Cuántas personas están copiando esa nueva derecha? ¿Cuántas personas están qué? Están copiando ese nuevo concepto. Bueno, muchos. Esa reinvención. Muchísimos. Somos cada vez más y la fuerza política que está generando es enorme. ¿Y si hay líderes? ¿O no estamos con los mismos líderes de toda la vida? No. Que eso es lo que le está faltando a la derecha. Se quedaron con líderes viejitos y no tenemos nuevos liderazgos ahí. O nos estamos moviendo en espiral. O en espiral. Sí, señor. La espiral de las hormigas. Una nueva derecha necesita nuevos líderes. Eso es una condición, digamos, necesaria. Yo creo que este país va a haber nuevas derechas muy pronto, con nuevos líderes. Así que me entusiasma esa idea a mí. Muchachos, muchas gracias por habernos acompañado primero ustedes. Bastante rato aquí, don José, don Mario, estábamos haciendo este especial. Don Agustín Laje, cuando vuelva, aquí está ya saben, aquí se puede sentar con nosotros a conversar bien bueno. Con mucho gusto. Y si no, lo seguimos haciendo ahí por la tecnología, que me gusta mucho. Así y será. ahora me quedo con su teléfono, porque aquí nace ya una amistad. Así y aquí vamos a leer. Y no es el único que tiene. ¿Cuántos libros publicados? 5. 5. Y me están hablando bastante bien por ahí en estos días, cómo es de rico leer todo lo que usted escribió. Ahorita le muestro el chat que me dijeron eso. Qué bueno, me alegro mucho. Bienvenido a nuestra ciudad, a nuestro país. Muchas gracias. Muchos éxitos. Un gusto, gracias. En este peregrinaje Gracias, suyo que es complejo. Muy. Pero bueno, señores, gracias.